Bueno, buenas noches, hermanos. Es un gusto verles. Si quiten el volumen para que no haya eco aquí, a este lado. Pero, ok, perfecto. Bueno, buenas noches, hermanos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Es un gozo verles allá en Nicaragua. Yo los puedo ver a ustedes. Yo sé que las personas que están en Facebook Live, tal vez viéndonos aquí en Miami, no los pueden ver, pero yo sí me gozo de poderlos ver a ustedes y poder ver todos esos niños que están ahí saltando y cantando, aunque muchas veces ellos no saben lo que estamos haciendo, pero es una belleza que ellos estén parte de la iglesia y puedan ver a sus padres, ¿verdad? A sus madres adorando al Señor. Así que es un gozo para mí verlos ahí. Vamos a orar y después comenzamos con Hechos capítulo 3 en nuestra serie. Estamos en Hechos capítulo 3, así que vamos a orar y comenzamos con Hechos capítulo 3. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, que podemos reunirnos y aunque estamos lejos, miles de millas de distancia, podemos reunirnos a través de Señor, de esta tecnología. Te damos gracias, Señor, de que tu palabra no la puede parar nada, Señor, y que tu palabra es fiel y eficaz para cada uno de nosotros. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú obres en nuestros corazones y que tú alumbres nuestros corazones con tu palabra, Señor. Que tu palabra nos hable, que tu palabra nos enseñe, que nos muestre a Cristo, que podamos ver la belleza de Cristo, Señor, y que podamos ver también la belleza de Cristo en su iglesia, que somos nosotros. Aún este grupo pequeño que está ahí en Managua, Nicaragua, Señor, yo te doy gracias por ello y te pido, Señor, que ahí mismo tú formes y tú sigas formando aún esta noche tu iglesia, Señor. Tú sigas edificando tu iglesia, que nada la puede parar, Señor, ni Satanás mismo. Así que te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes en esta noche y nos bendigas con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, en esta noche comenzamos una vez más, pueden sentarse, en esta noche comenzamos una vez más con Hechos capítulo 3. Y estamos en Hechos capítulo 3 y como ustedes se acuerdan, ¿verdad? Hemos comenzado a ver cómo el Señor comienza su iglesia, cómo Él da luz a su iglesia, ¿verdad? Y Él comienza a edificar su iglesia. Y vimos en Hechos capítulo 2 cómo Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, después en el mismo día de Pentecostés, Él predica el primer mensaje de la iglesia. Y vimos ese mensaje y vimos lo que sucede después de ese mensaje, ¿verdad? Cuando se predica a Cristo, cuando predicamos a Cristo, cuando hablamos de Cristo, de quién es Cristo, de lo que Él hizo por pecadores, por nosotros, ¿verdad? Dice que hombres estaban quebrados de corazón y le piden a Pedro, ¿qué podemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados, ¿verdad? Y vimos que en ese momento el Señor añadió 3,000 personas a su iglesia. Y después comenzamos a ver en el final del capítulo 2, en los versículos 42 al 47, nosotros pudimos ver cómo esa iglesia funciona, ¿verdad? El Señor a través de su palabra, Él nos da lo que viene siendo, en inglés se dice un summary, ¿verdad? Lo que viene siendo como vamos a decirle un summary, ¿verdad? Él simplemente termina el capítulo 2 diciéndonos, ¿verdad? Que aquellos que habían creído, aquellos que habían sido añadidos a la iglesia, se dedicaban, ¿verdad? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y se dedicaban a estar juntos en unidad, partiendo pan en comunión, ¿verdad? Y podemos ver esa foto linda de lo que es la iglesia. Y ahí en esos versículos nosotros vimos que el Señor nos dice que cuando la iglesia se unía,
¿verdad? Que el mismo Señor soberanamente añadía, ¿verdad?, aquellos que iban siendo salvos a su iglesia. Y es más, la última vez que estuvimos juntos hablamos y algunas personas me hicieron unas preguntas después de la prédica, ¿verdad? Y me acuerdo que hablamos de la soberanía de Dios, de cómo Él añade a las personas, ¿verdad? Cómo Él es fiel. Y en su fidelidad, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros nos unimos como iglesia y Cristo está viviendo en su iglesia, estamos unidos, estamos predicando el Evangelio, estamos viviendo en el Evangelio. Nosotros no vivimos el Evangelio, pero vivimos en el Evangelio, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes. Hay pastores que dicen hay que vivir el Evangelio, pero el Evangelio no se vive, el Evangelio se cree y nosotros vivimos en el Evangelio, adentro de Cristo, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo. Entonces, vimos, ¿verdad?, que Dios va añadiendo personas. Y muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, esto es algo que Dios hace, ¿verdad? Y creemos que tal vez nosotros no tenemos ninguna función en cómo Dios atrae a aquellos que Él va a salvar, ¿verdad? Y como que la iglesia no tiene ninguna función en eso, pero eso no es la realidad. La realidad es que la iglesia sí tiene función en eso. Y así como nosotros vimos a finales del capítulo 2, que el Señor iba añadiendo a su pueblo, ¿ok? De la misma manera que nosotros vimos eso, nosotros vamos a ver hoy cómo eso funciona, ¿verdad? Cómo es que la iglesia de Dios funciona, cómo es que el Señor va añadiendo a su pueblo a través de su iglesia, a través de Él usando a su iglesia y su iglesia ministrando a otros que no están salvos y que el Señor los trae a su reino, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros comenzamos a ver en el capítulo 3. Así que vamos a leer los primeros 10 versículos. ¿Por qué? Porque el capítulo 3 lo podemos nosotros partir, ¿verdad?, en 3 diferentes partes. En número 1 nosotros vemos en los primeros 4 versículos, nosotros vemos lo que viene siendo el sitio, ¿verdad? El sitio donde la iglesia ministra, donde la iglesia, cómo el Señor hace que la iglesia funcione, dónde, en qué lugar, ¿verdad? Después de eso vamos a ver la señal. Y vamos a ver la señal porque hay un milagro que Pedro hace. Y vamos a ver esa señal, porque esa señal nos recuerda de quiénes somos nosotros como iglesia, número 1, y nos recuerda de quiénes son el mundo perdido, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver el sermón. Entonces vamos a ver el sitio, vamos a ver la señal y vamos a ver el sermón. Pero el sermón lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿ok? En esta noche simplemente nos vamos a basar en los primeros 10 versículos y vamos a ver el sitio y vamos a ver la señal. Así que vamos a leer Hechos capítulo 3 y así dice la palabra del Señor. Dice así: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerzas, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era él mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa,
a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Amén. Qué linda es la palabra del Señor. Bueno, como estábamos diciendo, en esta noche, en verdad lo que nosotros vamos a ver a través de estos versículos, lo que vamos a ver es esta pregunta: ¿cómo es que la iglesia se relaciona al mundo perdido? ¿Cómo es que la iglesia se relaciona al mundo perdido? Y yo creo que el texto que estamos aquí nos da la respuesta, ¿verdad?, a esta pregunta. Y vamos a examinar las tres cosas que le dije. Vamos a examinar el sitio en el cual la iglesia funciona, ¿ok? Vamos a examinar la señal que Dios hace, ¿verdad?, para que la iglesia ministre a aquellos que están perdidos. Y después vamos a ver el sermón, pero hoy en esta noche no creo que podamos llegar al sermón porque sería muy largo. Pero vamos a comenzar, número 1, con el sitio. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de nuevo. Dice así: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Así que cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, ¿cuál es el sitio? ¿Cómo funciona la iglesia y a dónde, ¿verdad? ¿A dónde ministra la iglesia? Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que bueno, la iglesia simplemente ministra en un templo, ¿verdad? La iglesia simplemente ministra cuando se reúne, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia, que normalmente nosotros definimos la iglesia como que si simplemente fuera un edificio, o como que si simplemente la iglesia fuera una reunión social, un club, ¿verdad?, donde todo el mundo viene al mismo lugar y ahí nosotros ministramos a Dios, ¿verdad?, y después salimos y vivimos nuestras vidas normalmente, ¿verdad? Normalmente nosotros compartilizamos, ¿verdad?, nuestras vidas, y tenemos una parte sagrada y tenemos una parte social, una parte más común, ¿verdad? Y normalmente vivimos nuestras vidas en estas dos diferentes áreas. Pero no es así. No es así. Lo que nosotros vemos aquí es que, número 1, vemos de que en el primer versículo del capítulo 3 nos dice: y cierto día. Y eso es muy importante porque aquí Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, ¿verdad? Lucas, que es un maestro de historia y un doctor a la misma vez, ¿verdad? Pero él escribe esta carta y él nos dice: y cierto día. Quiere decir que era un día común, no era un día especial, no era un domingo, no era un sábado para aquellos que son adventistas o guardan el sábado, ¿verdad? No, era un día común. Y cierto día, dice, cierto día, un día común, ¿verdad? Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración. Ahora, tenemos que recordar que los judíos tenían en común, ¿verdad?, orar 3 veces al día. Y eso lo podemos ver en diferentes textos. Lo vemos en Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Lo vemos en los salmos. En varios salmos los vemos, donde los judíos tenían esta costumbre, ¿verdad?, de orar 3 veces al día. En el Salmo 55, en el versículo 17, lo pueden ver ahí, donde los judíos se reunían a la 3ª hora, a la 6ª hora y a la 9ª hora a orar. En este caso, Pedro y Juan van al templo, ¿verdad? Entonces ellos están viviendo una vida normal. Ellos simplemente son judíos normales, aman al Señor, adoran a Cristo, han sido convertidos por el poder del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Han sido llenados del Espíritu Santo de Dios y simplemente un día común, un día cualquiera, ¿verdad?, ellos van al templo a orar.
y yendo al templo, ¿verdad? Ellos van al templo. Nos dice que ellos no iban pensando que ellos iban a hacer un milagro. O sea, ellos no habían... Aquí el texto no nos dice que ellos estaban proyectando que cuando ellos llegaran ahí, ellos iban a sanar a alguien, ¿verdad? Ellos no estaban pensando en eso. Ellos simplemente iban a orar. Ellos fueron al templo, a la oración. Ustedes se pueden imaginar, el templo, hay muchas personas en el templo, hay muchas personas que están pidiendo limosnas en el templo, porque es más, el templo era un lugar donde la mayoría de las personas que tenían problemas físicos iban al templo. El templo, por la parte de afuera del templo, siempre habían personas pidiendo limosnas en el templo. Así que Pedro y Juan no iban al templo para hacer algo, para sanar a nadie. Ellos simplemente iban viviendo sus vidas normalmente, adorando a Cristo y yendo al templo a honrar a Dios, a dar alabanza, a orar. Y viene este hombre, ¿verdad?, a pedir limosna. Aquí nosotros podemos ver de que la iglesia funciona en lo común. La iglesia no funciona en lo extraordinario. La iglesia no funciona simplemente en los días donde nos reunimos, ¿verdad?, para ciertas cosas. No, la iglesia funciona en todo día, en cualquier momento. La iglesia vive su vida de tal manera que honra a Dios. En toda cosa nosotros hacemos para la gloria de Dios, y cuando llegan momentos como estos, nosotros estamos listos para poder ministrar, para poder amar a las personas. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Otra cosa que nosotros podemos ver acá también es que el sitio, ¿verdad?, lo que está pasando no es nada espectacular. Ellos simplemente están yendo su rutina, ¿verdad? Y este mendigo, ¿verdad?, que no puede caminar, está allí y está pidiendo limosna. Y nosotros vemos que simplemente Dios va a hacer algo acá. Y nosotros vemos cómo ellos van al templo, y dice que están entrando por la puerta del templo llamada La Hermosa, y cuando ellos están entrando, este hombre comienza a pedir limosna y se comienza a hablar a Pedro y a Juan, que iban a entrar por el templo, y les pide limosna a ellos. Y en ese momento dice que Pedro, junto con Juan, fijando su vista a él, le dijeron: míranos, míranos. O sea, algo sucedió, ¿verdad? Porque el texto no nos dice que Pedro fue a tratar de escoger uno de las muchas personas que estaban ahí. Simplemente algo sucedió en el cual Dios está usando a su iglesia, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo, Dios Dios comunica a Pedro que este es un hombre al cual él quiere compartir, ¿verdad?, la bendición de Cristo. Y eso es lo que nosotros vemos. La iglesia funciona no en lo extraordinario, pero la iglesia funciona en lo ordinario. La iglesia funciona en el día ordinario, cuando nosotros estamos en nuestra rutina. Puede ser de que, como nosotros vimos la semana pasada, ¿verdad?, en sus reuniones juntos, ellos estaban juntos orando, ellos estaban juntos leyendo la palabra, dedicándose a la palabra, dedicándose a partir pan, a la comunión, amándose los unos a los otros, ¿verdad? Y ahí el Señor añadía. Pero aquí nosotros estamos viendo cómo es que el Señor añade. O sea, no es que nosotros nos reunimos en una casa, ¿verdad?, todos ahí guardaditos, sin decir nada, o estamos orando, leyendo la palabra, y de repente alguien golpea en la puerta y dice: bueno, me dijeron que el Señor se apareció en un sueño y me dijo que viniera aquí. No, ¿verdad? No es así. El Señor obra a través de su iglesia, y nosotros somos su iglesia.
Cada uno de nosotros somos su iglesia. Y el Señor obra a través de su iglesia, a través de nosotros, a través de nuestra rutina diaria. De nuestra rutina diaria. Cuando nosotros vamos al trabajo, cuando nosotros vamos a visitar a alguien. O sea, es nuestra rutina diaria. Y en nuestra rutina diaria, Dios va a obrar. Dios nos va a usar. Dios nos va a dar momentos en los cuales alguien se presenta delante de nosotros, ¿verdad? Que nosotros no estábamos esperando. O sea, Pedro y Juan no fueron al templo esperando que esto iba a suceder. Pedro y Juan no fueron al templo buscando a quien hablarles de Cristo, ¿verdad? Ellos simplemente caminando al templo para orar, un mendigo se les presenta enfrente y les pide una limosna. Y en ese momento algo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dirigiendo a Pedro, Pedro le dice a este hombre, míranos. Y fijaron sus ojos en él. Y ahí Pedro sabía que Dios iba a hacer una señal. Ahora, ese es el sitio, así que quiero que ustedes entiendan de que en su rutina diaria, ordinariamente, el Señor los puede usar. El Señor los puede usar. Usted no tiene que ser un pastor. Usted no tiene que ser un gran líder de la iglesia. Usted no tiene que esperar a que se reúnan cada sábado por la noche para ver si alguien nuevo se presenta para poder predicarles a Cristo. No, en su vida ordinaria, Dios lo puede usar. ¿Ok? Ahora vamos a ver la señal. Vamos a ver la señal. Vamos a ver lo que Dios hace a través de Pedro y de Juan. Ahora, la primera cosa que yo quisiera que nosotros consideramos es la razón por la señal. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es que la manera que el Espíritu Santo obra en nosotros y a través de nosotros no es simplemente para hacer milagros. O sea, el Espíritu Santo no obra para hacer grandes cosas para que nosotros seamos exaltados, alabados, para que nosotros seamos hechos grandes, sino que el Espíritu Santo obra, el Espíritu Santo da señales. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de poder predicar el Evangelio de Cristo. Y lo mismo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 3 es lo mismo que pasó en el capítulo 2, ¿verdad? ¿Cuál fue la señal del capítulo 2? Bueno, la señal del capítulo 2 fue que desde el cielo descendieron, ¿verdad? Lenguas de fuego. Eso es lo que pasó en el capítulo 2. En el capítulo 2 habían 120 personas reunidas en una reunión donde estaban orando, esperando el poder del Espíritu Santo. Y cuando el poder del Espíritu Santo fue derramado, estas personas comenzaron a hablar en otros idiomas, en idiomas de las personas que estaban allí. O sea, ellos estaban hablando en idiomas que eran entendidos por otras personas. Ese era el milagro. Por eso las personas que estaban ahí decían, ¿y estos hombres están borrachos? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y ese milagro hizo de que una gran multitud se reuniera y que Pedro pudiera predicar el mensaje de Cristo por primera vez en la historia de la iglesia. Así que esa fue la señal del capítulo 2. Y aquí en el capítulo 3 estamos viendo que una vez más hay otra señal. Y esta señal va a ser la sanidad de este mendigo, la sanidad de este hombre cojo, ¿verdad? Va a ser la gran señal. Pero a mí lo que me encanta es que en el capítulo 2, en el versículo 43, nosotros vimos, ¿verdad? De que cuando la iglesia se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles y la iglesia se dedicaba, ¿verdad?, a compartir el pan y comunión, ¿verdad? Nos dice el capítulo 43, el versículo 43 del capítulo 2, nos dice de que habían señales hechas por los apóstoles, dice, y el pueblo temía, ¿verdad? ¿Para qué eran esas señales? ¿Por qué Dios hace señales? ¿Por qué Dios hace señales? Dios hace señales para que Él sea glorificado y Él sea exaltado. Y a través de la señal,
haya una oportunidad de poder predicar su evangelio. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 3. Nosotros vemos en la señal, déjeme decirle algo, yo sí creo que esto sucedió, porque puede ser que algunos de ustedes piensen, bueno, esto en verdad es la Biblia, no sé si en verdad sucedió, no sucedió. Yo sí creo que esto sucedió exactamente como nos dice el texto que sucedió, ¿verdad? Y al igual que en el día de Pentecostés, esta señal va a servir para poder recoger, ¿verdad? Una multitud de gente y para que poder predicar a Cristo una vez más. Nosotros vamos a ver en el capítulo 4 que después de esta predicación, después de esta señal, se convierten 5,000 personas más. Así que esa es la manera que Dios obra. Dios, ¿verdad? Dios usa a su pueblo ordinariamente en nuestro caminar, en nuestro caminar diario, ordinariamente, sin nosotros hacer grandes campañas evangelísticas, sin nosotros hacer, simplemente viviendo nuestra vida rutina, ¿verdad? El Señor pone gente delante de nosotros y a través de su Espíritu Santo, Él nos conmueve a que nosotros los bendecimos con Cristo, ¿verdad? Pero aquí vemos en esta señal, y una de las cosas que yo quiero que nosotros veamos en la señal es, número uno, es que Pedro no hace gran cosa de la señal, ¿verdad? Pedro no hace gran cosa de la señal. Pedro simplemente les dice a ellos, simplemente le dice a él, míranos, y dice que el mendigo, ¿verdad? Mira a Pedro y a Juan atentamente, esperando recibir algo de ellos. Él no esperaba recibir la sanidad, pero él esperaba tal vez algún dinero, ¿verdad? Y esperando recibir algo de ellos. Y dice que Pedro simplemente le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y entonces Pedro no hace gran cosa de sí mismo, ¿verdad? Pedro no comienza a decir, yo soy un gran hombre de Dios y tengo gran poder y tengo sanidad para ti, y se quitó la chaqueta y comienza a soplar, no, ¿verdad? Pedro no hace eso, ¿verdad? Pedro simplemente le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo, eso te lo doy. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y hermanos míos, eso es las señales de Dios. Las señales son de Dios, no son de nosotros. Nosotros no somos los miracle workers. O sea, nosotros no somos los que hacemos milagros. ¿Ok? No hay ningún hombre milagroso. El único hombre milagroso es el hombre Dios que se llama Jesús. Y Él obra a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él todavía, yo sí creo, yo sé que hay otras personas que no, pero Él todavía, a través de su Espíritu Santo, Él da dones de sanidad. No a mí, no a la persona que ora por la persona para que reciba sanidad, sino dones. La sanidad es el don. Y esa sanidad Él se la da a ciertas personas que están enfermas. ¿Para qué? Para que su fe sea fortalecida y que su fe crezca, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí. Pedro no hace gran cosa de la señal. Pedro no comienza a hacer campañas de sanidad, ¿verdad? Pedro no comienza a cobrar que la gente llegue para hacer shows en la arena más cercana para entonces sanar a unas cuantas personas. No, Pedro simplemente en su vida rutina, yendo a orar, yendo al templo con su amigo, con su hermano, se le presenta a un hombre y a través del Espíritu Santo él simplemente ora por él y le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y eso es lo que nosotros vemos. La iglesia de Cristo funciona
a través del poder del Espíritu Santo en su día rutino, en su día diario, en su día ordinario, ¿verdad? Y lo hace no para hacerse gran cosa ellos, sino para hacer gran cosa de Cristo. ¿Ok? Ahora, otra cosa que nosotros vemos a través de esta señal es que la señal no simplemente nos habla de la iglesia, de cómo la iglesia funciona, no simplemente la señal nos habla de cómo Dios obra a través de su iglesia, ¿verdad? Con poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese mismo poder, mis hermanos. Nosotros tenemos ese mismo poder, ese mismo Espíritu que vivió en Pedro vive en nosotros. No tenemos el mismo llamado de Pedro, no somos apóstoles como Pedro lo era, ¿verdad? Pero sí tenemos ese mismo Espíritu que nos guía, que nos muestra a qué personas deberíamos de hablar y de compartir y de bendecir y de orar por ellos, quizás aún por sanidad, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña la señal. Pero otra cosa que yo quiero que ustedes vean es que la señal no simplemente nos enseña cómo la iglesia funciona, pero la señal nos enseña qué tipo de persona es que la iglesia se relaciona. ¿Con qué tipo de persona? Porque muchas veces yo he visto y he sido parte y quizás he sido culpable yo mismo de esto. Y muchas veces nosotros como iglesia, ¿verdad? Pensamos, bueno, yo ya me aparto del mundo completamente. Yo me aparto del mundo, ¿verdad? Yo no quiero saber nada del mundo y ahora yo me reúno simplemente con mi club social en la iglesia, ¿verdad? Y me reúno con mi club y ahí yo no me importa nada más, ¿verdad? Y bueno, aquel que Cristo por su soberanía salva y lo trae al grupo de nosotros, bueno, yo lo abrazo, ¿verdad? Yo lo recibo como parte del grupo, ¿verdad? Pero aquellos que están ahí afuera, no, yo no quiero saber nada de eso, de ellos. Y eso no es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Sino que la iglesia se relaciona con el quebrantado, la iglesia se relaciona con el pobre, la iglesia se relaciona con el herido, la iglesia se relaciona con aquel mendigo pobre que ya lleva más de 40 años. En el capítulo 4, el versículo 22 de Hechos, nosotros vemos que este mendigo lleva más de 40 años de vida lleva pidiendo limosna. ¿Ok? Y desde su nacimiento, nos dice el texto, ¿verdad? Desde su nacimiento no podía caminar. Así que este hombre, este es el tipo de persona con que la iglesia de Cristo se relaciona. La iglesia de Cristo no se relaciona con el justo, porque justo no hay ni uno. La iglesia de Cristo no se relaciona con el rico, ¿verdad? La iglesia de Cristo no se relaciona con el que huele bien, ¿verdad? Y que puede hacer todas cosas. No, la iglesia de Cristo se relaciona con el pobre, con el mendigo. La iglesia de Cristo se relaciona con el impío, ¿verdad? Con esa gente la iglesia de Cristo se relaciona. Y aquí nosotros vemos que Pedro, ¿verdad? Él se relaciona con este hombre, él lo ve ojo a ojo y él le dice, mírame, porque lo que te voy a decir ahora va a ser de gran bendición para ti, mírame, fíjate. Y él le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo voy a dar. Mis hermanos, nosotros como iglesia Ciudad de Cristo en Managua, Nicaragua, nosotros como iglesia, ¿ok? Deberíamos en nuestra vida rutina, en nuestra vida diaria, estar orando y pidiendo, Señor, danos oportunidad. Dame una oportunidad, cualquier persona, ponlo enfrente de mí para que yo pueda relacionarme con esa persona y darle la bendición de Cristo. Sea pobre, sea un mendigo, sea una persona de mi mismo estatus social, sea una persona de una diferente raza, sea una persona completa diferente de mí. Yo necesito, como iglesia, es mi función, ¿verdad? Relacionarme y llevar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Y eso me encanta. Y miren, este es el tipo de persona que la iglesia de Dios
que el Señor usa para salvar a la iglesia, a su iglesia. Mira el tipo de persona. Aquí nos dice que este hombre, ¿verdad? Que este hombre era cojo, ¿verdad? Y desde nacimiento era cojo, y que a él lo llevaban y lo ponían diariamente a la puerta. Quiere decir que este hombre toda su vida ha estado de mendigo. Este hombre toda su vida ha tenido a sus amigos, a sus hermanos, a sus primos, no se sabe, no nos dice el texto, pero dice que lo cargaban a la puerta llamada Hermosa, ¿verdad? Que era era una de las puertas del templo. Y lo llevaban y lo cargaban y lo ponían ahí. Es quizás que todas las mañanas él se levantaba y él le decía tal vez a algunos hombres, miren, llévenme al templo y de lo que yo recoja yo les voy a pagar algo, ¿verdad? Pero este hombre todos los días va al templo y lo llevan al templo, ¿verdad? Cuando él ve a Pedro y a Juan, él no está pensando, miren, oren por mí, por favor, miren, soy cojo desde niño, oren por mí. No, él no está pensando eso. Él simplemente quiere que le den dinero. Punto. Mis hermanos, nosotros como iglesia constantemente vamos a conocer personas que no quieren saber nada de Cristo. Ellos no nos están pidiendo que oremos por ellos. Ellos no nos están pidiendo de que les hablemos de Cristo. Ellos no nos están pidiendo eso. Ellos simplemente quieren algo de nosotros. No sé, puede ser simplemente una amistad, puede ser que quieren dinero, puede ser lo que sea, pero el punto es que aquí este es un hombre interesado, un hombre con un interés completamente diferente a lo que Pedro y Juan venían a hacer. Él no les está pidiendo que lo sanen, ¿verdad? Él no sabe nada de Cristo. Pero aún así, Pedro y Juan no simplemente siguen caminando. Ellos podían haber seguido caminando, porque hay muchos mendigos por todas partes de la puerta del templo. Ellos podían seguir caminando y ir a hacer lo que ellos iban a hacer. Pero no algo, ¿verdad? El Espíritu de Dios los guía, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser usados, para el que el Señor añada a su pueblo, a este cojo. ¿Verdad? Eso es lindo, mis hermanos. Eso es lindo, que nosotros no tengamos prejuicios, que nosotros vivamos vidas como iglesia sin prejuicios, sin estar pensando, yo no voy a hablar con ese es un estúpido, ese hombre es un interesado, esa mujer no le importa, esa mujer anda... No, nosotros no deberíamos hacer así, porque nosotros hemos recibido gracia. Y cuando nosotros estábamos completamente perdidos, sin querer saber nada de Dios, Dios nos salvó. Cuando yo estaba en mi miseria, cuando yo estaba en mi hueco, ¿verdad? Perdido, muerto en mis pecados y delitos, yo no quería saber nada de Dios. Dios me salvó. Y de la misma manera, la iglesia funciona. La iglesia no tiene prejuicios. La iglesia no debería tener prejuicios. Ahora, yo sé que somos hombres y mujeres pecadores y sé que vamos a batallar en eso en nuestros corazones porque somos pecadores, pero deberíamos de ver el ejemplo aquí de Pedro y de Juan, hombres sin prejuicios, ¿verdad? Simplemente le dan a este hombre cojo lo que ellos saben que él necesita y a través del poder y la guianza del Espíritu Santo, ¿ok? Así que vemos eso. Las personas que la iglesia, con la cual la iglesia se relaciona, son personas que no están buscando a Cristo. Número uno. Número dos, son personas que no tienen fe. No tienen fe. Miren cómo este hombre, ¿verdad? Después de que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. No nos dice que este hombre creyó inmediatamente. Es más, cualquiera dice, no, porque es que su fe lo sanó, ¿Cuántos nuestros hermanos que dicen, bueno, si tienes fe, el Señor te va a sanar, si tienes fe. Bueno, ¿dónde está la fe de este hombre? ¿Dónde está la fe de este hombre? Porque este hombre no tenía fe. Es más, dice que Pedro con su mano derecha lo levanta. Quiere decir que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, sino que lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo anda,
Y ese hombre no anduvo. O sea, ese hombre no se paró inmediatamente, sino que Pedro tuvo que poner su mano, agarró la mano del hombre derecha y lo levantó. Y dice que cuando Pedro lo agarró y lo levantó, ahí fue que entonces las piernas de este hombre, ¿verdad? Sus ankles, no sé cómo se dicen, los tobillos, ¿verdad? Comienzan a coger fuerza. Y entonces este hombre puede levantarse, ¿verdad? Ahí nosotros vemos, mis hermanos, que nosotros vamos a relacionarnos con personas. Van a haber personas que el Señor va a traer a nuestras vidas. Van a haber personas que a través de nuestra vida ordinaria que estamos viviendo, yendo al trabajo, yendo a recoger a nuestros hijos a la escuela, yendo a estudiar, yendo a tomar un cafecito, ¿verdad? En nuestra vida diaria el Señor va a poner personas en nuestro alcance, personas que muchas veces no tienen fe, que quizás vienen a nosotros y nosotros les hablamos de Cristo, les oramos por ellos, les bendecimos, les decimos, y nosotros vamos a tener que ensuciarnos las manos. Nosotros vamos a tener que meter las manos y vamos a tener que levantarlos con nuestra propia fuerza, porque ellos no se pueden levantar. Vamos a tener que trabajar duros, mis hermanos, con amor, ¿verdad? Y ver cómo el Señor después fortalece las piernas de fe de esa persona, ¿verdad? Y eso es lo que es, cómo la iglesia funciona, cómo es que el Señor añade a aquellos que van a ser salvos. ¿Cómo es que Él lo hace? Él lo hace a través de usted y a través de mí. Él lo hace en nuestra vida diaria. Él lo hace en nuestro andar ordinario. Él lo hace poniendo personas delante de nosotros sin nosotros tener ninguna expectativa. Y el tipo de personas que Él pone son personas quebrantadas, mendigos, personas que no tienen vida espiritual ninguna, personas que no tienen fe. Y nosotros somos el instrumento de Dios para que esas personas un día se levanten saltando, adorando, exaltando a Dios y dándole toda la gloria a Él por lo que Dios ha hecho por ellos. Yo le doy gracias al Señor por aquellas personas que hicieron eso por mí. Y yo sé que cada uno de ustedes tuvieron personas que en el camino de fe lo levantaron a usted. Démosle gracias, Señor, por eso, y que nosotros seamos ese tipo de persona como iglesia. Los amo, los quiero. Vamos a orar, ¿ok? Y si hay alguno entre ustedes que esta noche quiera oración, después de que yo ore y yo me desconecte, por favor, hable con el grupo y ustedes juntos únanse y oren. El Espíritu Santo de Dios está con ustedes. No se crean que ustedes necesiten que yo esté ahí con ustedes o que el pastor Mike esté ahí con ustedes. No, ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios y oren los unos por los otros y pídanle al Señor que fortalezca esa iglesia y que les dé, ¿verdad?, esa función que Él tiene para su iglesia. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas. Y te pido, Señor, que los uses poderosamente en Managua, Nicaragua. Señor, te pido que tú les des chances a ellos de ver cómo tú en sus vidas ordinarias los puedes usar grandemente, Señor, para darles a otras personas perdidas lo que ellos tienen. Que en el nombre de Cristo se levanten y que anden hombres y mujeres nacidos de nuevo a través del Espíritu de Dios. Úsalo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, los quiero. Bendiciones.